La peste negra y su impacto transformador en la Europa del siglo XIV, un análisis de sus lecciones para la humanidad. La peste negra, una pandemia devastadora, azotó Europa en el siglo XIV, marcando un antes y un después en la historia. Originada en Asia, se propagó rápidamente, dejando un rastro de muerte y desolación. El papel de las rutas comerciales fue crucial para la llegada de la peste negra a Europa. Mercaderes y barcos que viajaban desde el Oriente transportaron involuntariamente la enfermedad, facilitando su expansión por el continente. Las cifras sobre la mortalidad de la peste negra son estremecedoras. Se estima que acabó con la vida de entre un tercio y la mitad de la población europea, causando una crisis demográfica sin precedentes. La sociedad reaccionó con pánico ante la rapidez y mortalidad de la enfermedad. En la búsqueda desesperada de culpables, proliferaron teorías que apuntaban a grupos específicos, alimentando la discriminación y el miedo colectivo. Las medidas de cuarentena y aislamiento se convirtieron en los primeros intentos de control sanitario. Ciudades enteras cerraron sus puertas y establecieron restricciones de movimiento para combatir la propagación. La Iglesia y la religión jugaron roles cruciales, ofreciendo consuelo espiritual y explicaciones divinas a la crisis. Muchos vieron la pandemia como un castigo de Dios, lo que intensificó la fervor religioso. La economía experimentó un cambio drástico tras la pandemia. La escasez de mano de obra llevó a una revalorización del trabajo y el inicio de cambios estructurales significativos en la sociedad feudal. Las ciudades europeas, alguna vez bulliciosas y densamente pobladas, se vieron desoladas. La alta mortalidad vació barrios enteros, alterando el tejido social y demográfico de innumerables comunidades. Los médicos de la época, reconocibles por sus singulares atuendos con máscaras en forma de pico, intentaban protegerse de los aires malignos que creían causaban la enfermedad. Esta vestimenta no solo es icónica, sino que refleja los primeros intentos por establecer barreras de protección contra las infecciones, aunque su eficacia fuera limitada y su fundamento erróneo. Las supersticiones y mitos florecieron como intentos de dar sentido a la devastación. La búsqueda de culpables llevó a acusaciones irracionales y persecuciones, como las sufridas por las comunidades judías, acusadas sin fundamento de envenenar los pozos. Estos mitos reflejan el miedo y la incomprensión de la sociedad frente a la enfermedad. El impacto en la agricultura y el sistema feudal fue profundo. La drástica reducción de la mano de obra llevó a una crisis agrícola y a un cuestionamiento de las estructuras feudales. Este escenario aceleró cambios en la tenencia de la tierra y en las relaciones laborales, sentando las bases para transformaciones socioeconómicas significativas. La pandemia también provocó cambios en las estructuras familiares y sociales. La alta mortalidad quebró la unidad familiar tradicional, forzando a los sobrevivientes a adaptarse y formar nuevas conexiones comunitarias. Este reajuste social no solo refleja la capacidad de adaptación humana, sino también el inicio de una transformación en las dinámicas sociales que influiría en el futuro de Europa. La peste negra marcó un antes y un después en la historia europea, actuando como un catalizador para el Renacimiento. La devastación poblacional obligó a replantearse aspectos culturales, sociales y económicos, allanando el camino para un florecimiento del pensamiento humano y artístico. Este periodo de oscuridad fue, paradójicamente, la semilla para una era de luz y conocimiento. La necesidad de comprender la enfermedad y buscar soluciones impulsó los primeros avances en la ciencia médica. Aunque la medicina del siglo XIV estaba limitada, la urgencia de la pandemia fomentó una actitud más empírica y menos supersticiosa hacia la salud, sentando las bases para futuros descubrimientos científicos. Las supersticiones y mitos reflejan la lucha de la sociedad por encontrar explicaciones a un desastre incomprensible. El miedo a lo desconocido alimentó prácticas y creencias irracionales, evidenciando cómo el terror puede moldear la cultura y las interacciones sociales. La búsqueda de curas y remedios osciló entre lo pragmático y lo ridículo.
Las personas desesperadas por soluciones a menudo recurrían a pociones, amuletos y rituales sin base científica, esperando milagros. Comparar la peste negra con otras pandemias revela patrones similares en la respuesta humana frente a crisis de salud. A lo largo de la historia, el miedo, la búsqueda de culpables y el aislamiento han sido reacciones comunes. El impacto en el comercio internacional fue devastador. La disminución drástica de la población y el miedo al contagio interrumpieron las rutas comerciales, afectando economías a nivel global y redefiniendo el comercio. La pandemia cambió profundamente la percepción de la muerte y el duelo. Con la muerte omnipresente, las prácticas funerarias y el luto se simplificaron, reflejando una adaptación cultural a la masiva pérdida de vidas. La influencia de la peste negra en la legislación fue notable, llevando a la implementación de normas más estrictas en el control de enfermedades. Esta pandemia marcó un antes y un después en la salud pública, con gobiernos europeos adoptando medidas más rigurosas para evitar futuros brotes, sentando las bases de lo que hoy conocemos como medidas sanitarias. El papel de las mujeres durante y después de la pandemia se transformó significativamente. Con la pérdida masiva de la población laboral masculina, muchas mujeres asumieron roles anteriormente vedados para ellas, desde trabajos en campos hasta posiciones en negocios. Este cambio, aunque temporal, desafió las normas sociales de la época y abrió un camino hacia la reconsideración del papel femenino en la sociedad. La peste negra también ha dejado una huella indeleble en el ámbito educativo, convirtiéndose en un tema de estudio esencial para comprender la historia de la humanidad, las pandemias y su impacto en la sociedad. Su análisis en las aulas fomenta una comprensión más profunda de cómo eventos similares pueden modelar el mundo en el que vivimos. Las crisis inspiran innovación. Esta pandemia estimuló avances en tecnología y ciencia, impulsando a la sociedad a buscar nuevas soluciones para problemas antiguos, desde mejoras en la infraestructura sanitaria hasta el desarrollo de prácticas médicas más avanzadas. La influencia de la pandemia en la innovación es innegable. Este histórico evento nos muestra que, a través de la adversidad, podemos gestar avances significativos que forjan el futuro de nuestra sociedad. En conclusión, las lecciones aprendidas tienen una relevancia perdurable en el mundo actual. Nos enseñan la importancia de la preparación, la adaptabilidad y la innovación frente a las adversidades. Aunque los contextos cambien, la capacidad humana para sobreponerse y evolucionar permanece constante, ofreciéndonos esperanza para el futuro.